En este problema vemos una situación de equilibrio donde hay que calcular la tensión de cada cuerda. Vamos a dibujar primero el diagrama de cuerpo libre, o sea, vamos a indicar todas las fuerzas que están actuando sobre la caja que está colgando. Pues las fuerzas son estas, tenemos el peso y las dos tensiones, vamos a llamarlas tensión 1 y tensión 2. Como que las tensiones no tienen dirección X o dirección Y, se tendrán que descomponer en componente X y componente Y para poder escribir las condiciones de equilibrio. Vamos por tanto a marcar un Fx horizontal y un Fy vertical. Y ahora tenemos que descomponer las dos tensiones a partir del ángulo que tenemos aquí. A ver, este ángulo, que es el ángulo entre la cuerda y el horizontal, será el mismo que tenemos aquí arriba, porque la pared de arriba es horizontal, con lo cual forma el mismo ángulo que aquí abajo. O sea que aquí tenemos un ángulo de 22 grados. Lo mismo pasa con la tensión 1. Y ahora podemos descomponer las dos tensiones de esta manera. Tendremos la componente X, vamos a decir T2X, y la componente Y, T2Y, que se coincide con este lado del triángulo rectángulo, aunque se dibuja siempre a partir del mismo vértice. Ahora, la componente X, al ser la componente contigua al ángulo, es la del coseno, o sea, T2X será igual a T2 por coseno de 22, y la T2Y será igual a T2 por seno de 22. Lo mismo pasa con la tensión 1. T1X es igual a T1 por coseno de 22 y T1Y igual a T1 por seno de 22. A este punto podemos imponer las condiciones de equilibrio. Como que no hay movimiento, el sumatorio de fuerzas en ambos ejes tiene que ser igual a 0. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0 y sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, en X tenemos estas dos, T2X y T1X. La T2X es positiva porque va dirigida en el mismo sentido del eje X, y la T1X en cambio es negativa. Haremos entonces T2X menos T1X igual a 0. Y en vertical, en el eje Y tenemos T2Y, T1Y y el peso hacia abajo. Pondremos entonces positivas estas dos y el peso negativo. T1Y más T2Y menos el peso igual a 0. Este es el sistema que tenemos que resolver. Sustituimos estas expresiones aquí adentro y tendremos T2X, que es T2 por coseno de 22, menos T1 por coseno de 22, igual a 0. Después, T1 por seno de 22, más T2 por seno de 22, menos el peso, que son 5 por 9,8, igual a 0. Despejando se obtiene que T1 coseno de 22 igual a T2 coseno de 22. El coseno de 22, como lo tenemos en ambos términos, lo podemos tachar y de aquí sacamos que T1 es igual a T2. Y luego en la segunda ecuación, pasando el peso al otro lado, tenemos esta relación. Ahora, si sustituimos en lugar de T1 la T2, por ejemplo, o en lugar de T2 la T1, como son iguales, en esta ecuación tendremos T1 seno de 22 más T1 por seno de 22 igual a 49. O sea, 2 T1 por seno de 22 igual a 49. Y despejamos la T1, que será 49 partida de 2 por seno de 22. El resultado es de 65,4 newtons. Y estas son las dos tensiones.